Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias, te alabamos, Señor. Te pedimos que dispongas nuestros corazones, Señor. Que limpies cualquier cosa que esté estorbando en nuestras vidas, Señor. Que hoy podamos, Señor, escuchar tu palabra y ponerla por obra, Señor. Que entendamos lo que tú quieres de nosotros y podamos vivirlo así, Señor. Que tu palabra sea verdad en nuestras vidas. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues feliz Navidad, hermanos. Ahí le bajan tantito porque se oyó muy fuerte. Feliz Navidad, hermanos. Feliz Navidad. Hace unos años estaba yo, por ahí de julio, junio, hay un grupo de señoras o mujeres que cantan música cristiana y tienen un CD de Navidad que a mí me gusta mucho, mucho, mucho. Ellas tienen un CD, me fue el nombre, ahorita lo tenía. Perdón, ya el alemán está grave. Bartolgers creo que se llama. Bueno, y tienen un CD de Navidad y entonces era como junio, algo así, y iba yo con alguien y lo puse y empecé a escuchar y me dijo, ¿y ahora qué traes? Me dice. Yo, ¿por qué? ¿Por qué estás escuchando villancicos? Porque sí se notan navideños, aunque están en inglés. ¿Por qué estás escuchando villancicos en junio? Le digo, ¿y por qué no? O sea, ¿por qué no había yo de escuchar villancicos en junio? Digo, no soy como mi esposa, que la Navidad empieza como desde septiembre en la casa, ¿verdad? Pero ¿por qué no habríamos de escuchar villancicos en junio o en mayo, no? ¿Por qué solamente en ¿cómo se llama? En diciembre o cuando se acercan las fechas de Navidad? Y esto es, hermanos, porque es real, ¿verdad? El Señor Jesús, no dice la Biblia cuándo nació. Los conocedores creen que incluso precisamente la única fecha que no es posible es más o menos en estas fechas, en diciembre, por el clima, por los pastores, no sé qué, una vez leí algo así. No es probable que el Señor haya nacido en diciembre. Y a raíz de esto, hermanos, de repente escuchamos allá afuera una serie de cosas, ¿no? Hay quien ha llegado a Navidad en las montañas, ¿no? Y ha estado repartiendo Santa Claus es del diablo y no sé qué. Alguna vez alguien repartió ahí en Navidad en las montañas, hace muchos años. O una vez me acuerdo que mi esposa fue a promover Navidad en las montañas antes de la pandemia en una estación de radio cristiana. Y bueno, empezaron a llamar los hermanos de otros. Pero qué barbaridad, ¿cómo están? Santa Claus es de Satanás, ustedes están promoviendo el diablo. Y bueno, algunas cosas así, hermanos. Y la verdad es que no es relevante, hermanos. No es relevante. Es claro que el Señor Jesús probablemente no nació en estas fechas, ¿verdad? Es claro que en estas fechas se adoraba al sol. Bueno, tampoco somos desconocedores de esto, ¿verdad? En la antigüedad, en estas fechas se adoraba al sol naciente o algo así, no estoy muy seguro, pero parece ser que era lo que se hacía. Pero hermano, nadie está adorando al sol, ¿eh? Así es que nadie está adorando al sol y nadie está adorando al árbol, porque luego hay otros que dicen, es que adoran al árbol, porque el árbol representaba los druidas, ¿verdad? Y ponían calaveras, cráneos en lugar de esferas y adornaban los árboles. Mi hermano, nadie está adorando al árbol. Y hermano, no vaya a poner cadáveres en el árbol, porque no tampoco hacemos eso. La realidad, hermanos, es que para nosotros los cristianos simplemente es como un recordatorio. Yo disfruto mucho estas fechas porque desde que yo era niño en mi casa las festejábamos mucho. Mi papá y mi mamá, ¿verdad? Mi mamá era una mujer que tenía muchas cosas en estas fechas, muchas cosas que ella hacía, comidas que ella hacía, ciertas cosas en casa. Siempre hubo Navidad, ¿verdad? El 24. Nosotros siempre había una cena, o sea, lo tradicional, y mi mamá y mi papá lo fomentaban. Y nos, ¿cómo se llama?
y nos fomentaban todo este tema de la Navidad y de Santa Claus y de los Reyes Magos y todo esto mis padres siempre fueron. Entonces es una fecha que en realidad creo que nosotros y yo y mis hermanos y mi familia la disfrutamos mucho por lo que es o por lo que se festeja o por lo que hacemos. Pero tal vez a veces, hermanos, en medio de todos estos festejos, en medio de toda esta recordación, a veces creo que el mundo e incluso nosotros perdemos el sentido o perdemos lo que realmente representó lo que sucedió hace 2000 años o poco más de 2000 años en Belén, ¿verdad? Lo que sucedió esa noche, el día que el Dios de los cielos se encarnó y nació de una virgen. Tal vez en medio de tanto festejo, en medio de tanta recordación, en medio de tantos eventos, empezamos a perder el sentido de lo que eso fue en la historia. Olvídense de si fue en diciembre o si fue en otra fecha. Lo que representó que el Salvador, que el Dios de los cielos se haya encarnado y haya venido al mundo. No sé si el mundo lo entiende, seguramente no lo entiende. Quien no conoce al Señor Jesucristo de manera personal, probablemente no lo entiende y simplemente decimos felices fiestas y es un tiempo de paz y es un tiempo de amor y de regalos y de darnos, que está bien, hermanos, si usted lo hace está bien, pero tal vez a veces perdemos lo que representó. El universo se conmocionó el día que vino el Señor Jesucristo a esta tierra. El universo se conmocionó, hermanos. Las tinieblas estaban siendo derrotadas. La posibilidad de que nosotros, seres humanos que no merecemos nada, la posibilidad de ser hechos hijos de Dios. De llegar hasta el trono de la gracia. Eso fue lo que sucedió. Y probablemente a veces lo perdemos de vista. Dice ahí Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límites sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Ese niño allí en Belén, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Dios fuerte, Padre eterno. El Dios de los cielos, el Dios de los cielos se hizo un niñito en el pesebre. Piénselo dos minutos y verá que es una maravilla. Es algo que no alcanzamos a comprender porque creo que nadie de nosotros pudiera comprender cómo el Dios de los cielos se hizo un niñito. Simplemente lo aceptamos porque así lo dice la palabra de Dios. El Dios de los cielos, Jehová de los ejércitos, el Padre eterno, de repente, claro, todo planificado, no es que fue algo que se le ocurrió de repente, pero dentro de ese plan del universo, se hizo hombre. Y vino a nacer además en un pueblito allá en el entonces Imperio Romano, hasta el final del Imperio Romano, en un pueblito allá en Palestina llamado Belén, y aún más, ni siquiera nació en una casa. No encontraron lugar, ahorita lo acabamos de leer, no encontraron lugar en el mesón, y entonces ese niñito nació en un pesebre. A veces ni siquiera alcanzo a entender esta maravilla. Pero hay un tema, hermanos.
No podemos ver el pesebre sin la cruz. No hay manera, hermanos, de ver el pesebre sin la cruz. Al ser humano le gusta el pesebre. A todos nos gusta el pesebre, ¿o no? ¿A poco no es bonito el pesebre? ¿Por qué? Pues nació el Señor, el Dios de los cielos hizo carne, nació allí en un pesebre, ¿verdad? Hubo ángeles, gloria a Dios en las alturas, el Dios de los cielos se encarnó. Ahora, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo y allí nació en un pesebre para la que nosotros tengamos la posibilidad de ser salvos. A todos nos gusta el pesebre, todos podemos ver el pesebre, a todos nos maravilla el pesebre. Pero no podemos ver el pesebre sin la cruz, hermanos. Es más, solo podemos entender el pesebre si lo vemos desde la cruz. Y no hay otra manera de ver el pesebre. Si solo vemos el pesebre, eso se queda allí. Allí, nada más. Ah, qué padre. Paz a todos y hoy celebramos y festejamos y nos abrazamos, ¿verdad? Seamos cristianos o no, hoy nos deseamos feliz Navidad, paz, felices fiestas, prosperidad y ahí está el pesebre. Pero ese no es el mensaje del pesebre, hermanos. El pesebre apuntaba a la cruz. El pesebre anunciaba, estaba apuntando hacia la cruz. Y no podemos ver el pesebre sino desde la cruz. No podemos entender el pesebre sino desde la cruz. Si no es desde la cruz. Vamos allá a Lucas 9 para entender algo. Lucas 9:18. Vamos a leer hasta el versículo 24. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios, o sea, el Mesías prometido. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándolo rigurosamente y diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que sea muerto y resucite al tercer día. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Si leemos este mismo pasaje en Mateo y Marcos, veremos que antes de decir esto el Señor, Pedro se le acercó y le dijo: no, Señor, que no te pase tal cosa, ¿verdad? Él como queriendo ayudar al Señor: no, espérame, ojalá que no te pase esto. Yo creo que Pedro un poco angustiado que no te pase, y es cuando el Señor le dice: aléjate de mí, Satanás, porque miren las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Pero aquí es claro, hermanos. Aquí claro se establece que Cristo era el cumplimiento de las promesas, de que un niño iba a nacer, allí en Belén. Porque además estaba profetizado. Cristo cumplió 300 profecías del Antiguo Testamento. En Belén se estaban cumpliendo 300 profecías del Antiguo Testamento. Iba a nacer de una virgen, estaba profetizado. Iba a nacer en Belén, estaba profetizado. Era el Cristo de Dios y así estaba establecido. Pero el pesebre no tiene sentido si no nos negamos a nosotros mismos. Lo que el Señor dice: está bien el pesebre, pero quieres seguir en pos de mí, niégate a ti mismo. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Déjeme decirle algo: ver el pesebre es sencillo. Verlo desde la cruz ya no es tan sencillo. Ya no es tan simple.
Cristo estaba cumpliendo las profecías del Antiguo Testamento. Y el Señor lo que está diciendo está bien. Esto se los reveló el Espíritu Santo. Qué bueno que entienden que yo soy el Mesías. Pero si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ah, qué difícil es eso, hermanos. Ah, qué difícil es eso. Negarme a ser quien soy. Porque eso es negarnos a nosotros mismos, ¿eh? El mundo moderno, ¿verdad? Cada día exalta más quién soy, ¿verdad? Ah, es que así soy, y es que yo soy el que soy, y es que yo, ¿verdad? Y es que toda esta parte de nuestro ser, y así lo establecemos, en quiénes somos. Negarnos a nosotros mismos es precisamente negarnos a ser quienes somos, para ser lo que el Señor quiere que seamos. Déjeme decirle algo, hermano, a mí no me gusta ser quien soy. Hay muchas cosas de quién soy que no me gustan. Muchas cosas de quién soy que no me gustan. Verdaderamente no me gustan, hermanos. Y no me gustan porque no se ajustan a lo que la palabra dice que debo ser. Tengo un carácter explosivo. Es algo que no me gusta de mí. Que Dios ha ido moldeándolo, sí, pero no me gusta de mí. Y eso es negarnos a nosotros mismos, hermanos. Saber qué cosas de nosotros no se ajustan a lo que dice la palabra de Dios y negarme a eso. No es fácil. No lo vamos a lograr en nuestras fuerzas. De una vez derrótese, hermano. De una vez lo desilusiono. Usted no lo va a poder lograr con la fuerza de voluntad y con la fuerza de su carácter, ni con la fuerza de lo que usted es. Esto es algo que es gracia de nuestro Dios. Es depender de nuestro Dios. Pero hermanos, el pesebre no tiene sentido si no lo vemos desde la cruz. Y verlo desde la cruz es verlo desde la cruz que dice el Señor que debemos tomar. De la vida en la cruz que debemos vivir todos los cristianos. Yo siempre he dicho a mis alumnos a los que han pasado conmigo en Discipulado 2, ¿verdad? Que los cristianos debemos ser muertos vivientes. Somos como zombies, muertos a nosotros mismos. Somos como muertos vivientes. Lucas 11, 27. Mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Aquí es más claro, ¿no? Una mujer volteó a ver el pesebre. Bienaventurado el vientre que te trajo, bienaventurado los senos que mamaste. Dice esta mujer, ¿verdad? Bienaventurado. ¿Qué estaba viendo esta mujer? El pesebre. ¿Y qué le dijo el Señor? Cuidado. Más bienaventurados son los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Volvemos otra vez. No podemos ver en toda su amplitud el pesebre si no lo vemos desde la cruz. Fíjense, lo que estaba diciendo el Señor es: más bienaventurado que mi mamá, que nací de ella, y a que ella le dicen la bienaventurada, ¿no? Le dice su prima: más bienaventurada que ella, que me dio a luz, que me alimentó de niño, que me trajo a este mundo y que me crió. Más bienaventurada que ella, los que escuchan la palabra de Dios
y la guardan. Esto es ver el pesebre desde la cruz. El pesebre es hermoso, hermanos. El pesebre es hermoso. Pero no tiene sentido si no lo vemos desde la cruz. Si no entendemos la obra del Señor Jesucristo completa. Y ahora sí, entonces, ¿qué hacemos en Navidad? ¿Qué es pues lo que hacemos en Navidad? ¿Qué recordamos en Navidad? ¿Qué festejamos en Navidad? Porque se vale festejar. El nacimiento del Señor, qué bueno, hermanos, bienaventurados. Más bienaventurado es quien escucha la palabra de Dios y la obedece. ¿Usted se siente feliz porque el Señor Jesucristo nació en su corazón? Porque una vez hubo un pesebre en su corazón en donde nació el Señor Jesucristo en su vida. Qué bueno, hermano. Usted ya es salvo, pero más bienaventurado es quien escucha la palabra de Dios y la obedece. Y hermanos, no hay manera de obedecer la palabra de Dios si no es a través de la cruz. Usted y yo no tenemos ni el poder, ni la voluntad, ni las ganas, ni siquiera la mente para poder obedecer a Dios. Eso solo es posible a través de la cruz. De vivir a través de la vida crucificada. Ese es para mí el auténtico mensaje de la Navidad, hermanos. Si queremos ser reales con el mensaje de la Navidad, es la vida crucificada, hermano. Es la vida de negarnos a nosotros mismos. Es la vida de negar lo que somos. Es la vida de negarnos a nosotros mismos para hacer lo que Dios quiere que nosotros seamos. Y espero, hermanos, que estas fechas nos ayuden a tomar la decisión del próximo año, que es la próxima semana, es Año Nuevo. Decidamos vivir de acuerdo a la cruz, hermano. El pesebre no está completo sin la cruz. Si usted como cristiano, el Señor Jesucristo vino una vez a su vida y el Señor Jesús nació en su corazón, por decirlo de alguna manera, si usted nació de nuevo, pero no vive de acuerdo a la cruz, hermano, usted está desperdiciando su vida. O estamos desperdiciando nuestra vida. ¿Qué sentido tiene? Si tenemos dones, porque con el nacimiento, con el nuevo nacimiento vinieron nuevos dones, el Espíritu Santo está en nuestros corazones, tenemos nuevos dones, tenemos un llamado, un ministerio que nos ha dado el Señor, aunque no sepamos cuál es, y si simplemente no lo estamos haciendo, hermano, estamos desperdiciando tristemente nuestra vida. Es un desperdicio de la vida, hermanos. Si solo contemplamos el pesebre y nos alegramos de la nueva vida en Cristo, hermanos, sin vivir de acuerdo a lo que el Señor espera de nosotros, es un desperdicio. ¿Cuál va a ser su propósito del próximo año? Estamos en muy buenas fechas. Tenemos un plan de trabajo, hermanos. Usted acaba de recibir un calendario de actividades.
Tenemos planificado todo el año que entra. Ya lo tenemos listo, hermano. Tal vez no es el mejor plan, pero ya lo tenemos listo el próximo año. Con todo lo que vamos a hacer. Y es mucho trabajo, hermano. La pregunta es, ¿va a tomar usted su lugar hoy en la noche? Recuérdeselo. Cuando piensen en el pesebre, cuando piensen en la Navidad, cuando piensen que Cristo vino al mundo, que el Dios de los cielos hizo carne para habitar entre nosotros, para morir por nosotros, cuando pensemos hoy en la noche en ello, pensemos también cómo voy a usar mi vida para el Señor. Si no, hermano, estamos desperdiciando nuestra vida. Y hermano, yo sé que esta iglesia en general, todos son muy trabajadores. Lo vimos en Navidad en las montañas, hermanos que se quedaban hasta muy tarde y se levantaban temprano, hermanos que durmieron 4 o 5 horas. Un día Carlos durmió creo que 2 horas. Y hermanos, esta es una iglesia que trabaja. No estoy diciendo que no trabajemos, hermano. Pero sí es una pregunta que nos debemos de hacer hoy. Tal vez para redoblar nuestros esfuerzos y redoblar lo que somos y redoblar lo que tenemos que hacer. Probablemente para encontrar el llamado que tenemos de Dios o los dones que Dios nos ha dado. Porque si usted tiene dones, usted tiene un llamado de Dios a esos dones. ¿Y qué vamos a hacer, hermanos? O simplemente va a ser otra Navidad, ¿verdad? Nos abrazamos, lo festejamos, nos la pasamos bien, llega el año nuevo, nos deseamos prosperidad y llega el siguiente año y seguimos siendo las mismas personas. Entonces no tiene sentido, hermanos. Generalmente por estas fechas cuando doy clase, ¿verdad? Le digo a mis alumnos, a ver, hermanos, si usted es capaz de decirme que en este diciembre usted es la misma persona que era en enero, usted perdió un año de su vida. No me importa cuánto haya crecido económicamente o en su trabajo, qué bueno, felicidades, lo felicito. Pero si usted sigue siendo la misma persona, fíjese lo que estoy diciendo, la misma persona que en enero, hermano, usted perdió un año de su vida. Literalmente. Si usted sigue teniendo el mismo temperamento, si usted sigue deprimiéndose por las mismas cosas, si usted sigue lamentándose por las mismas cosas, si usted sigue enojándose por las mismas cosas, si usted sigue haciendo las mismas cosas, hermano, perdimos un año. Si no nos acercamos un poco más a parecernos al Señor Jesucristo en todo un año, hermanos, si hoy no nos parecemos más a Jesús que hace un año, hermanos, si no ha sucedido eso, hermanos, hemos perdido un año. Y usted me puede decir, sí, pero me subieron de puesto. Sí, hermano, está bien, hermano, felicidades, le aplaudo por los logros que usted tenga. Pero en el Señor hemos perdido un año de vida. Y es una evaluación que tenemos que hacer. Es un buen momento para hacer esta evaluación. Es un buen momento para hacer un análisis. ¿Qué tanto me parece? ¿Tengo más gozo en mi vida? ¿Tengo más paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? ¿Hay más de esto en mi vida? ¿El fruto del Espíritu se ha manifestado más en mi corazón? ¿He crecido más espiritualmente? Porque el crecimiento solo es a través de la cruz, hermano, y no se pierda. No hay manera de crecer si no es en la cruz. La cruz es para salvación, pero la cruz también es para santidad.
Y si, hermano, usted por lo menos dice, hoy tengo más paciencia, hoy tengo un poco más de amor, hoy me parezco un poquito más a Cristo, lo felicito, hermano, usted creció. Este año no fue en vano. Aunque sea un poquito. Nos podemos felicitar y hacer el propósito de este año, crecer un poco más, parecernos un poco más al Señor. Que podamos ver el pesebre desde la cruz, desde esa cruz que decidimos tomar, negarnos a nosotros mismos, caminar para parecernos cada día un poco más al Señor Jesucristo. Porque finalmente, hermano, esa es la meta, ser como Cristo. Debería de ser la razón de nuestra vida, la razón de nuestra comunión con Dios, la razón de servirle, la razón de caminar con Él, es parecernos un poco más a nuestro Señor día tras día. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Padre, porque tú eres un Dios bueno. Porque en tu grande amor, Señor, un día diste a tu Hijo al mundo, Señor, para que todos los que creamos en Él podamos hallar vida eterna. Te agradecemos, Padre, por ese regalo tan maravilloso que tú nos diste hace 2000 años, Señor. Porque sabemos que el universo fue conmovido, Señor, con ese nacimiento. Que solo unos pocos fueron testigos. Pero ahora, Padre, te pedimos que podamos entender desde la cruz, Señor, el pesebre. Que podamos vivir, Señor, como lo dices ahí en tu palabra, cada día tomando nuestra cruz, negándonos a nosotros mismos, cada día ser más como tú, Señor. Cada día ser más como tú, Señor. Porque reconocemos nuestros errores, nuestros pecados, Señor, nuestras deficiencias, que no somos por mucho cercanos a ti, Señor, parecidos a ti, pero, Señor, queremos crecer todos los días un poco para parecernos a ti, Señor. Que esta noche que recordamos tu nacimiento, podamos también ver nuestras vidas, Padre, personales, y hacernos el propósito de crecer cada día, de caminar cada día contigo. De que esta Navidad, Señor, en medio de todos los festejos que hagamos, de las cenas con la familia, de los regalos, Padre, entendamos que más bienaventurados somos cuando caminamos contigo, cuando escuchamos tu palabra y la hacemos, cuando vivimos de acuerdo a como tú quieres que vivamos. Que eso es lo que tú esperas de nosotros, Señor. Y que, Padre, tú bendigas a cada familia de esta iglesia, Señor. Y que el día de hoy podamos, Señor, vivir de acuerdo a tu palabra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.